¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos a Juan Faúndez, doctor, abogado penalista, a quien le agradecemos su presencia. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, buen día, gracias por la invitación. Estuvimos hablando bastante de básquetbol. Sí, pues nos encontramos las dos hinchadas más grandes del país. Exactamente. Quiere la casualidad que el día del cumpleaños de Aguada esté entrevistando a un hincha. Bueno, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias, le agradezco. Bueno, el pueblo aguatero de la mitad más que soplen todas las velitas. Exactamente. Doctor, bueno, a ver. Hay muchos temas que quiero consultarle, que quiero que hablemos en este ratito. En los últimos días, usted puso de manifiesto alguna posición con relación a esta idea o esta iniciativa de tipificar el femicidio y manifestándose en contra. Hagamos un breve resumen. ¿Por qué entiende que no es lo mejor desde el punto de vista del derecho la tipificación del femicidio? Bueno, como es un tema sensible, simplemente aclarar que está dicho en la nota, el femicidio es un nombre para poner una cuestión social arriba de la mesa y que sea identificada de forma contundente. Con eso yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí, como tú bien decías, no estoy de acuerdo es que entre en el elenco de delitos del Código Penal. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque el derecho penal no está para solucionar cuestiones sociales. Y esta es una cuestión social, sí lo será. Segundo, el derecho penal actúa después, no antes. Si yo lo que quiero es que no haya mujeres muertas por sus varones vinculados, o mujeres vinculadas por relaciones afectivas, etcétera, etcétera, que es de lo que se trata, tengo que prevenirlo, no tengo que esperar que la mujer esté muerta. Y el derecho penal, en el caso de la figura del femicidio, como se pretende, actúa con la mujer ya muerta. Por lo tanto, la función social o preventiva no existe. Por otro lado, no funciona, ni yo comparto personalmente, que el derecho penal sea un instrumento preventivo, porque nadie piensa en el derecho penal ni en el código antes de cometer un delito. Ningún tipo de delito. Y no voy a hacer o a tener la soberbia de decir esto es así y basta, pero por lo menos voy a tratar de fundamentar mi posición. Cada vez hay más delitos, cada vez hay más delitos violentos, cada vez hay más presos, y ningún aumento ni ninguna política criminal de los últimos años, que de lo que se ha tratado es de aumentar las penas y de crear nuevos delitos, ha hecho que ese delito retroceda. Los delitos que han retrocedido, en todo caso, puede ser por la acción policial, por más efectividad en todo caso, pero no por motivación en el aumento de una pena. Usted allí está dejando varios cabos sueltos, yo voy a intentar tomarlos de a uno. Quienes impulsan la iniciativa, que es verdad, está enmarcada dentro de una ley integral mucho más contra amplia, la violencia de género, pero bueno, la bancada del Frente Amplio dice que quiere dar una señal y quita ese artículo del femicidio para aprobarlo rápidamente, para que rápidamente sea ley y después terminar de aprobar el resto de la iniciativa. Pero bueno, a ver, hablan de dar una señal. Sí, claro. ¿Ese es el problema? ¿Tratar de dar una señal con el derecho? Sí, exacto. Ese es justamente con el problema. Derecho penal, por lo menos. Capaz que con el derecho civil o con el derecho de familia se puede hacer algo. Con el derecho penal no hay que dar señales de nada. O sea, el derecho penal actúa cuando el delito ya está cometido. La única señal que se le puede decir es, ahora vas a estar mucho tiempo preso por haber matado a tu mujer o a tu marido, ¿no? Yo insisto en que los homicidios intrafamiliares son de mujeres y de hombres. Y hasta de desde niños. ese punto de vista es discutible lo del Claro, femicidio. Porque al otro aspecto que iba es que, por lo menos, creo, aprendí y trato de promulgar, a pesar de algunos detalles en nuestra sociedad, que somos todos iguales ante la ley. ¿Y con esto se vulnera eso? Sí, por supuesto que se vulnera. Se califica un sujeto desde el punto de vista de su sexo frente a todo lo demás. Y el derecho penal no tiene sexo.
¿Eso podría llevar, por ejemplo, a que esta iniciativa, en caso de aprobarse de esta manera, sea declarada inconstitucional? Sí, por supuesto. Exactamente. Si alguien accionara algún mecanismo, por esto que usted dice, se está ponderando o penando, yendo por el contrario, a un asesinato por cuestión de sexo, eso rompería la equidad entre los sexos y eso haría caer la ley. De esta forma que se pretende dar el aviso, no sé cómo fue... La señal. O la señal, sí, la señal es inconstitucional. Pero para que la gente no se escandalice a las 7:30 de la mañana y piense que estamos todos liberados a las conductas homicidas en nuestra sociedad, les digo que hay un agravante ya para este tipo de situaciones, que sí me parece que habría que ayornarla, darle... Acá se habla de hacerlo muy especialmente agravado, por una cuestión de género. Cuando salió el primer proyecto, si mal no recuerdo, se hablaba de ponerlo como feminicidio, pero no tocar la pena del agravante que ya está. Ahora no solo se reformula eso, sino que se pide más pena y además se reformula otro artículo que es lo que en la nota yo hablo de monstruosidad, que bueno, que da para mucho más, que tiene que ver con el homicidio pasional y todo eso, que es una eximente de pena. Pero pensaba tratarlo ese asunto también. ¿Qué es para profundizar un poco en esos conceptos? No todo el mundo puede haber leído la nota del pasado fin de semana. ¿En qué casos hay un eximente de pena? Eximente de pena quiere decir que la persona que comete el homicidio no va a la cárcel. Sí, es culpable, o sea, claro, se le responsabiliza penalmente, pero no cumple pena. El juez lo exime de cumplir la pena. ¿En qué casos? Bueno, se llama la pasión provocada por el adulterio, cuando una persona encuentra a su ser querido en determinada situación que le genera una intensa emoción y actúa en contra de su pareja o de quien está con su pareja en ese momento o de ambos. O sea que si alguien ingresa a su casa y está su mujer o su marido, con otra persona en la cama y mata a su pareja, en ese caso no iría a prisión. Bueno, tiene que cumplirse ciertos requisitos, ¿no? Como que pruebe que que vivió un estado de profunda emoción que le impide motivarse en la norma que dice no matarás, o que le exige una conducta de, bueno, no acciones contra estas personas, retírate, ¿no? El legislador en su momento, y sigue comprendiendo hasta ahora, que ese estado de gran emoción o de perturbación, como quieras verlo, no puede determinar al sujeto en un sentido de una capacidad como para actuar de otra manera y se le exime del cumplimiento de la pena. ¿Y eso existe en alguna otra situación? Sí, ¿en el código nuestro o en otro país? No, en el código nuestro. No, bueno... ¿Algún otro eximente de pena? Cuando por las súplicas del enfermo y que se encuentra en grave estado de dolor y todo lo demás, es el homicidio piadoso ese, ¿no? Se decide terminar con la vida, el médico decide terminar con la vida de esa persona porque es más el sufrimiento que la esperanza de vida, ¿no? Decía que usted dejó varios cabos en su primera pregunta. Ya hablamos del tema de la señal, que es algo, por cierto, que de alguna manera es bastante sensible al momento de esta discusión sobre si existe o no la señal. Nosotros hace algunos días tuvimos aquí al presidente de la Suprema Corte de Justicia, recién asumido como presidente, Jorge Chediak, y dentro de las cosas que nos decía es, bueno, hay una incoherencia también. Dice, yo estoy de acuerdo siempre con aumentar las penas. Entonces, en ese sentido, bueno, si agravan las penas en femicidio, no hay problema. Ahora, muchas de las personas que nos critican porque queremos aumentar las penas a nivel de los menores infractores o a nivel de otro tipo de delitos, en este caso, ahora sí ven como algo positivo aumentar las penas. ¿Comparte desde ese punto de vista la visión del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que hay como una especie de incoherencia, es decir, sí, para algunos delitos quiero aumentar las penas y me parece bueno y para otros no? Sí, por supuesto.
No comparto lo de aumentar las penas. Su visión. Pero comparto claro que la contradicción. La contradicción es obvia. Lo que pasa es que cuando cada uno pertenece a determinado colectivo o interés determinado, bueno, se apasiona con la cuestión y pide lo que cree que es justo en la cuestión. Un observador con cierto estudio, como es el caso ahora mío sobre esta cuestión, lo miro de afuera, entiendo la cuestión, pero divido, ¿no? Lo que es poner el tema arriba de la mesa de hacer un delito penal. Lo que hay que hacer es políticas preventivas. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Por qué no se trabaja en políticas preventivas y todo lo demás? Y lo que hace es poner esto en la lapicera de un juez y en el cuidado, en el depósito en una cárcel del sujeto. Porque ya ha pasado que sujetos también que han ido a la cárcel salen y van derechito a volver a cometer una conducta violenta contra quien fuera su víctima primaria, o sea. Su denunciante. Su denunciante. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la cárcel rehabilita? ¿O asegura que termine el tema? No, para nada. Crearon el copamiento, aumentaron los delitos de la rapiña, del hurto, del narcotráfico, el lavado de dinero. ¿Paró eso? ¿O en estos últimos 10 años hay más de estos delitos que yo nombro? ¿Y si no se hubieran incrementado las penas en ese sentido? ¿No estaríamos en una situación peor, quizás? No. Digo porque eso es algo que se plantea también. Cuando se dice, bueno, es verdad que aumentar las penas, en los últimos 40 años, lo único que se ha hecho es aumentar las penas, ¿no? Darle mayores agravantes, sí, salvo en algunos casos. Pero es verdad también que alguien podría decir, bueno, y si no hubieran aumentado las penas, ¿qué hubiera pasado? ¿No hubiera sido peor quizá la situación? No, yo creo que lo que habría que aumentar es la capacidad de resolver la cuestión con el sujeto que comete delito y que tampoco pasa por la cárcel. Porque vos en la cárcel lo que haces es contenerlo. Y cuando vos contenés al sujeto, generás 2 o 3 cosas. Depende de la personalidad del sujeto, cómo salga. Que tiene que estar muy fuerte para no salir peor de lo que entró. Y segundo, generás que en su núcleo familiar mucha gente o muchos familiares que no cometían delitos comiencen a cometerlo o se mezclen con el mundo de la cárcel a través de las visitas, etcétera, etcétera, y podría hablar horas sobre el tema de la cárcel, por lo menos. Por lo tanto, la cárcel tampoco funciona. A ver, pero en una frase, si usted tuviera que definir el sistema carcelario, darle a quien está del otro lado, que la mayoría quizás no ha tenido contacto con el mundo carcelario, hay 10.000 presos en un país de 3 millones y algo. 10.000 presos. ¿Qué es el mundo carcelario? Es una locura. La te dije en una palabra, no en una frase, pero es una locura. Es un mundo corrupto, inútil, donde puede haber mucho esfuerzo, pero quien realmente logra algo en un estado de prisionerización en este país es porque tiene una personalidad muy fuerte y toma decisiones muy seguras. El sistema no está hecho para que la cárcel tenga un resultado sobre el individuo positivo desde el punto de vista, si querés, numérico. Yo estoy de acuerdo que si en 1000 salvás uno, es importante. Pero si vos lo que querés es vender la cárcel como rehabilitatoria o educativa o lo que fuere, 1000 en uno no funciona. El sistema carcelario, el nombre del instituto es Instituto Nacional de Rehabilitación. Sí, bueno, pero eso no viene. La rehabilitación es un fin, se han hecho cosas, pero también la cárcel es un símbolo y un síntoma de la sociedad y es algo muy ya prehistórico para los tiempos que corren, ¿no? Desde mi modesto punto de vista. Prehistórico. ¿Y a qué se debería pasar? Si avanzáramos. Yo no lo voy a ver.
Pero yo creo que hay que tratar al individuo, ¿no? Mirá que en la cárcel hay mucha gente que tendría que estar más bajo un tratamiento médico que un tema de reja y horario. Por el tema de las adicciones. Por el tema de las adicciones o por el tema de las propias personalidades, ¿no? Muchas cuestiones muy duras, de historias muy duras de personas que han vivido muy mal y después te ponen el ejemplo de este vivió muy bien y sin embargo, bueno, los números dicen que quien vivió muy bien igual comete delito, de alguna manera tiene algún síntoma por ahí que lo determinó o lo llevó a cometer el delito. Más allá de los estados de necesidad. Estado de necesidad es el que roba un pollo, no el que roba $1 millón, ¿no? Son cuestiones diferentes. Sí. ¿Cuánto influye y afecta al momento de impartir justicia situaciones como las que se están dando, por ejemplo, en el caso de Soriano? Que no es específicamente su área, pero usted es un conocedor del sistema judicial. Esto de que los casos se hagan demasiado públicos, que todo el mundo opine, que el sistema político pida desde algunos estratos destituir a una magistrada. ¿Cuánto influye eso al momento de determinar e impartir justicia? Que todo el mundo opine está bárbaro, porque somos libres. O sea, primero está la mediatización. Ahí está lo que yo un poco hablé en la nota que provocó que me invitaras, de los jurados que se están formando, jurados populares a través de los medios de comunicación. Y las redes sociales. Y las redes sociales sobre todo, ¿no? Porque el medio de comunicación puede ser, pero las redes sociales ya es un ámbito de ida y vuelta que es imparable. Pero la opinión está bien. El tema es cuando una opinión no fundada, que es la de la gran mayoría que no conoce el expediente, empieza a influir en comentarios de nuestra clase política, que es lo que se supone que está entre el desconocimiento y la tutela de la sociedad en determinados aspectos, como puede ser que el servicio de justicia se cumpla adecuadamente. Entonces, cuando ven algo así, que tiene que ver también con una ley que costó mucho trabajo y mucho esfuerzo, que fue como un buque insignia de una colectividad política, también organizaciones sociales y todo más, cuando se ve que esa ley se tranca, porque se tranca, vamos a hablar claramente, o sea, se trancó, y que se trancó también, ¿sabes por qué? Porque tanto se visualizó el tema del aborto parado en la cuestión de la mujer, que nunca previeron. Nadie pensó en el padre. Nadie pensó que iba a haber un padre que iba a venir a decir, no, paren. Yo quiero, y me voy a hacer cargo y voy a criar con mucho amor a ese hijo. ¿Y eso sabes qué es? Eso es un desprecio absoluto hacia la mitad de la civilización. ¿Usted cree que la ley de salud sexual y reproductiva, y en esta situación en particular, dejó en manifiesto el menosprecio a la figura del padre? Y no voy a entrarlo a discutir acá porque no tengo los elementos, pero uno empieza a pensar con esta cuestión que lo que mejor tiene es invitar a pensar en el tema del cuerpo, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de lo social, como se quiera, pero en lo que a mí me comprende, me pongo a pensar en el cuerpo, si el cuerpo es, lo discutíamos el otro día con un amigo, es propiedad de la persona, ¿o no? Y en este caso donde nos encontramos ante esto, ¿cómo podemos vivir jurídicamente el concepto de cuerpo para definir muchas cosas, ¿no? Porque... Bueno, hay quienes dicen, por ejemplo, que en este caso la madre queda como un recipiente.
Bueno, y en el caso del aborto, el padre queda como alguien que no le interesó y si bien hizo algo, no pudo hacer nada, porque si bien fue el que engendró o generó la concepción y la producción del gameto y cosas, tampoco sirve para nada, no sé. A mí llevarlo a un plano de boliche, de decir que entonces es un recipiente, me parece que es ignorar la necesidad de que en este momento hay una cuestión para pensarla muy seria. ¿Cuál es el tema acá también? Que hay un plazo. Y eso es lo peor de la cuestión. Porque el reloj corre a una velocidad y el Poder Judicial corre a otra, aunque calculo que van a hacer su mejor esfuerzo, ¿no? Doctor, la última, porque se nos fue el tiempo, lamentablemente, queda tela para seguir cortando, pero bueno, si fuera el abogado de Sanabria, Sanabria, sí, el del cambio Nelson, estamos, sí. imagínate, no del tema. no quería dejarlo fuera del tema. Si fuera el abogado de Sanabria, ¿le recomienda que venga al país o no? ¿Y qué va a hacer si no viene al país? Huir 10 años, pasar por un aeropuerto y que un día lo detengan, dejar que sigan las opiniones de colectividades políticas y, por supuesto, vuelve esto a generar un tema a nivel político que no lo tendría que generar, ¿no? Porque vieron de quién era, vieron lo que dijo, vieron quién se juntó. Por el otro lado, tener los acreedores que ponían plata en un cambio, que es una costumbre, pero sin respaldo. Y por otro lado, yo lo que veo en este país, si me preguntás, yo le diría, cada uno vive psíquicamente sus problemas como puede o como ha sido generado su psiquis en el tiempo, pero los problemas hay que enfrentarlos, no darles la espalda. Pero también delata este tema que a los escribanos, inclusive casi a los abogados, se les pidió que delataran a sus clientes si les confesaban que tenían un problema con plata, y a los escribanos les piden que sean una especie ya de detectives de la plata. Y acá todo el mundo saca 2,5 millones de un banco y va y juega 4 millones en un casino y no pasa nada. Entonces vamos a ver si empezamos a darle coherencia a las cosas. Un poco de coherencia. Que es lo que hay que pensar sobre el caso de Sanabria. Si Sanabria se quiere entregar o no, va a ver si él puede vivir el resto de su vida con esto colgando. Por eso te digo que hay que ver cómo se le alivia el alma. Lo que hay que pensar del caso de Sanabria y del caso Casinos y del caso todo lo que ha habido estos días, si no estamos pidiéndole a un escribano que un tipo que compre una casa lo tenga que hacer con cheque, letra de cambio, declaración jurada, y uno que se juega 4 millones de dólares en un casino, entra y sale y tiene whisky gratis. Doctor, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Muchas gracias a ustedes. La pausa y seguimos con mucho más.